Señoras y señores, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al Santo Rosario AR. Hoy venimos para presentarte un informe sobre el sacerdote de Polonia que estuvo haciendo orgía mientras ejercía el sacerdocio. Tenemos el informe de la noticia y la reacción del padre Franco Carreras. Vamos a dejarla en compañía primero del informe y después de la reacción del padre Franco Carreras. Gracias a todos por seguirnos. La orgía se le fue de las manos. El hombre al que habían contratado le dio un infarto y fue eso lo que ha destapado la doble vida de este párroco de Polonia. En esas fiestas sexuales con otros curas había drogas. Él ha sido apartado de sus funciones y parece que no tiene mucho cargo de conciencia. Se ha ido de vacaciones a Turquía. Impensable para sus feligreses que el hombre que ven oficiando misa, su sacerdote de confianza, se convirtiera en el protagonista de un escándalo sexual en el centro de Polonia. La noche del 30 al 31 de agosto, el padre Tomás organizó una orgía con drogas de por medio en su residencia parroquial junto a otros sacerdotes y contrató los servicios sexuales de un hombre que acabó sufriendo una sobredosis y un infarto. Cuando los servicios de emergencia llegaron a la casa, el sacerdote les impidió la entrada, obligando incluso a intervenir a la policía. Hay que aclararlo todo y deben dar explicaciones. Esto sucede después de muchos escándalos en la iglesia de Sosnałek. Destapada la vida paralela y desenfrenada del párroco, el obispado le ha retirado de sus funciones y le ha hecho abandonar su apartamento. Pero el padre Tomás, de vacaciones en Turquía, ha roto su silencio y lo ha hecho para negar los hechos y culpar a la prensa del escándalo. Queridos hermanos, Dios los bendiga. ¿Quién como Dios? Soy el padre Franco. En este caso estoy haciendo este vivo porque, me han preguntado sobre una noticia que ha salido en Infobae sobre el Papa Francisco, y como me voy a extender un poco, es difícil grabar un video para después difundirlo, es un poco más complejo, ¿no? El modo de editar, etcétera. Entonces, prefiero hacerlo así y que ya quede en el canal. Bueno, ¿qué tal, padre Juan Carlos? Dios te bendiga, gracias por estar. Esta noticia que es tan compleja, yo creo que requiere algunas aclaraciones y también defensa del Santo Padre, ¿no? Somos testigos muchas veces de una crítica despiadada al Papa Francisco e injustificada, y que muchas veces, se hace leña del árbol caído de alguien que no se puede defender de las acusaciones de aquellos que muchas veces hablan de él, sabiendo que el Santo Padre no usa redes sociales, no usa estos medios de comunicación, ni siquiera usa celular. Bien, y esta noticia tiene que ver con que el Papa ha destituido de su puesto a Monseñor Kazak de Polonia, de la diócesis de Sosnowiec, disculpen la pronunciación, no hablo en polaco, pero a este obispo se lo ha destituido no por lo que dicen algunos, por ser un obispo de una recta doctrina, de una sana tradición, o porque el Santo Padre está haciendo una casa de brujas de aquellos obispos que usan el hábito talar o tienen un modo de celebrar la misa, o aquellos que viven la fe de un modo certero, sino que justamente el Santo Padre ha tenido que aceptar y pedir la renuncia de este obispo de 69 años, de un modo precipitado, a causa de situaciones que se han vivido en su diócesis que son muy, pero muy graves. El Santo Padre no ha pedido la renuncia de este obispo porque representa una persona con un modo de ver la iglesia distinto al Santo Padre. No es así como se ha manifestado en algunos portales de internet o en algunos lugares, o como algunos laicos me han tratado de manifestar. No es esa la situación. La situación es la siguiente, y es que en esa diócesis un sacerdote, el padre Tomás, organizó una orgía homosexual. Y en el medio de esa orgía homosexual, con otro sacerdote que todavía no ha trascendido el nombre, habían contratado a un trabajador sexual, a otro hombre, para tener esta orgía homosexual. Y en el medio de esas orgías también había drogas. ¿Cómo sabemos esto? Porque este trabajador sexual laico se enfermó
y hizo un paro cardíaco y una sobredosis de droga. Entonces el Santo Padre se enteró de esta situación, que tomó estado público porque tuvieron que llamar a los médicos y tuvo que intervenir la policía, y esto salió por varios medios de comunicación. Entonces el obispo tuvo que tomar medidas sobre esta situación. Pero no es una situación aislada. El Santo Padre no le va a pedir la renuncia a un obispo por una actividad o una actitud inmoral de un sacerdote. No. Más allá de la gravedad, ¿no?, de esta situación donde vemos que hay drogas, donde vemos que hay trata porque se está contratando a una persona que se prostituye, y donde hay actos homosexuales deliberados y organizados, sino que este caso de este sacerdote, del padre Tomás, es un caso paradigmático porque no es el único en esa diócesis. Hace un par de meses al director del seminario de esa diócesis se lo encontró en un boliche, en un lugar, en una discoteca gay, para gays, y se lo encontró teniendo relaciones sexuales con una persona, con un homosexual. No es que el sacerdote había ido allí y podía alegar que había ido engañado, no conociendo el lugar, o tratando de evangelizar a alguien, o a comer, o a tomar algo a la noche, a distraerse con algunos amigos. No. Se lo grabó y se lo encontró teniendo relaciones homosexuales con una persona, al director del seminario de la misma diócesis del padre Tomás, donde estaba Monseñor Kazak. Y ese caso también fue notorio y público y produjo un gran shock porque era el encargado de formar a las futuras generaciones de sacerdotes de allí de la diócesis. Y ese caso se suma a un caso mucho más grave todavía, donde un sacerdote de 46 años de la misma diócesis, este mismo año, murió arrojándose bajo un tren. Cuando la policía investiga la muerte de este sacerdote, la relacionan con la muerte de un diácono de su parroquia, 20 años menor, con quien tenía una relación homosexual también. Es decir, asesinó al diácono y luego se suicidó al tiempito por haber realizado semejante situación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta diócesis? Es decir, no estamos hablando de casos de pecados de inmoralidad, no estamos hablando de debilidad de un sacerdote, no estamos hablando de que el Papa Francisco está arremetiendo contra aquellos obispos y sacerdotes que quieren vivir la cristiandad, los valores elevados del Evangelio, y como el Papa Francisco tiene pensamientos progresistas, está haciendo una casa de brujas. No, en este caso el Papa tiene que intervenir y tiene que apartar a un obispo de su diócesis por todos estos casos que son gravísimos y que nos producen un dolor y una sazón muy grande, porque uno que es parte del clero conoce a hermanos sacerdotes de mi diócesis. Por ejemplo, yo estoy incardinado en la diócesis de Mercedes Luján en la Argentina, y es impensado que pase eso entre nuestros hermanos sacerdotes o en nuestro clero. Es impensado que dentro de nuestra iglesia pasen situaciones tan complejas como que un sacerdote asesine a una persona y luego se suicide, sea por amor, sea porque mantiene una relación, sea por locura. Es impensado que un sacerdote organice una orgía con otros sacerdotes, pagando a una persona que se prostituye en el medio de una orgía y de drogas. Es impensado. No, a uno como sacerdote en su corazón y en su mente no le entra semejantes pecados. Que un sacerdote que es director de un seminario frecuente lugares gays o lugares para tener encuentro íntimo con mujeres o con quien sea, digamos, lo que a uno le duele en esta situación, y por eso el Papa se ha visto en la necesidad de tener que tomar cartas en el asunto y apartar al obispo, porque son situaciones de pecados
que son corruptos. Es decir, recuerden esta frase del Papa Francisco al inicio de su pontificado: pecadores sí, corruptos no. Es decir, una cosa es la debilidad con la que uno tiene que cargar, y puede haber sacerdotes que tengan tendencia homosexual y que la luchan y que la pelean, y hay sacerdotes que tienen una vida carnal más desarrollada, la concupiscencia que los domina, el carácter, el enojo, la inestabilidad emocional, la depresión, una adicción incluso, y hay sacerdotes que la luchan y que buscan vivir santamente su ministerio, tratando de pedir ayuda con profesionales, con directores espirituales, viviendo una vida de oración, una vida de trabajo con Dios. Y otra cosa es esto: sacerdotes, hermanos nuestros, personas que han entregado su vida a Dios, que Dios los ha llamado para ser otros Cristos en la tierra, y que deliberadamente vivan esta doble vida de un modo tan grave. Recuerden que estamos hablando de un sacerdote que asesina a un diácono en un crimen pasional, se suicida, de un sacerdote que es filmado teniendo relaciones homosexuales en un lugar, en una discoteca gay, de un sacerdote de otro sacerdote que organiza una orgía homosexual en su parroquia con drogas. Bueno, estamos hablando de situaciones profundamente dolorosas que dañan mucho el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no me meto con la imagen de la iglesia. Yo acá no estoy hablando de que dañan la imagen de la iglesia ante el mundo. Eso no, porque nosotros sabemos de que vamos a ser perseguidos y que no buscamos los aplausos de este mundo. Lo que a uno como sacerdote le duele, ni siquiera le duele que uno sea sospechado de pecados que no ha cometido por los pecados de otros. Ni siquiera duele eso. Duele mucho que estos sacerdotes en estas situaciones hayan celebrado los sacramentos. Duele mucho que nuestra Madre, la Virgen, con su rostro purísimo, que ama profundamente a los sacerdotes, somos los privilegiados de la Virgen, del corazón de la Virgen, haya tenido que contemplar esos pecados de parte de estos hijos. Duele mucho y produce mucho estupor y mucha tristeza que nuestro Señor Jesucristo en su Sagrado Corazón sea dañado por estos pecados. Y también duele mucho la difamación al Papa, porque en este caso el Papa ha tenido que tomar esta decisión, porque si está pasando esto en esta diócesis, evidentemente este pastor, este obispo, no está dando con la talla, o ha sido cómplice del lobby gay que se ha introducido en la iglesia y ha avalado situaciones parecidas, o por su ser razón no ha podido ver las necesidades de su clero y no supo acompañar. Entonces siempre es mejor, ante una situación de un clero tan complejo, dar un paso al costado, y el Papa lo hace también para cuidar a ese obispo, porque si verdaderamente ese obispo es parte del problema, o también lleva una vida licenciosa, o no puede llevar adelante las soluciones necesarias para acompañar a ese clero, también corre riesgo su salvación, la salvación de este obispo. Y el Papa, apartándolo de ese oficio pastoral, también lo protege para que ese obispo, ese hermano, pueda vivir mejor su ministerio y pueda desarrollar mejor su fe. Por eso el Papa en este caso lo que hace al apartar a un sacerdote no lo hace ni intempestivamente, ni enojado, ni ofendido, sino lo hace pensando en el bien del alma de ese hermano obispo de él, de ese clero, de todo ese clero, y busca también la salvación de las almas y la sanación. Cuando nosotros herimos a Dios, tenemos que enmendar lo que hicimos. Está el propósito de enmienda cuando nos confesamos, ¿sí? Los sacerdotes, nosotros tenemos directores espirituales, tenemos la obligación de confesarnos con otros sacerdotes y de hacerlo de un modo verdaderamente frecuente, ¿sí? Cada 15 días, cada un mes, poder confesarnos, ¿sí? Es lo que hacemos los sacerdotes. Tenemos nuestro director espiritual, tratamos de charlar con algunos sacerdotes, tratamos de buscar ayuda psicológica en el caso de que lo necesitemos, o psiquiátrica en el caso de que alguno lo necesite. Tratamos de buscar ayuda con nuestro obispo, con nuestros hermanos laicos también, con nuestra familia. Tratamos de buscar ayuda
y de confesarnos permanentemente, porque tenemos que celebrar la Eucaristía en gracia de Dios, para que no sea motivo de nuestra condenación. Por eso el Papa, al apartar a este obispo, no lo hace por cuestiones ideológicas, lo hace tratando de salvaguardar las almas de esos fieles y también de los sacerdotes. Por otro lado, quiero aclarar una cuestión que sí es doctrinal, propiamente doctrinal, y que nosotros tenemos que grabárnosla en nuestra cabeza hasta el final. La Iglesia Católica no condena tendencias, ¿se entiende? Es decir, estamos hablando de 3 casos en esta diócesis de homosexualidad. La Iglesia no condena la tendencia homosexual. La tendencia homosexual no es un pecado, es una tendencia, es algo que se padece cuando uno es religioso y que se porta, ¿sí? Y las causas por las cuales una persona puede tener una tendencia homosexual son múltiples y muchas veces ajenas a la persona. Es decir, la persona muchas veces es víctima de esa tendencia porque ha sido víctima de niño o de niña también. Entonces, esa tendencia no se va a condenar nunca. Lo que sí condena la Sagrada Escritura es el acto homosexual. Es decir, ¿la Iglesia a los homosexuales los recibe? Sí. ¿Para qué? Para mostrarles un camino, que es el camino de Jesús, que es el camino que los va a hacer libres. Y por otro lado, la Iglesia sí condena el pecado, condena el acto homosexual. ¿Por qué? Porque es un acto pecaminoso, condenado por la Sagrada Escritura y por la moral cristiana. De la misma manera que la Iglesia condena como pecado un acto sexual, heterosexual, fuera del matrimonio, que a veces nos olvidamos eso. Está el mandamiento de no fornicar, que implica para nosotros, los cristianos, los católicos, no tener relaciones sexuales hasta nuestro matrimonio. Y si estamos casados, no tener relaciones sexuales extramatrimoniales, que eso también la Iglesia lo condena. El acto sexual fuera del matrimonio es un acto pecaminoso. Dentro del matrimonio es un acto santificante. Los actos homosexuales no se pueden dar nunca dentro del matrimonio porque no existe el matrimonio cristiano homosexual, porque justamente la palabra matrimunus significa el cuidado de la mujer, es decir, en la época donde no existía el matrimonio, la mujer quedaba embarazada y el hombre se excusaba, decía no es mío, la mujer quedaba sola. Entonces el derecho romano, sobre todo, ha establecido el matrimonio para guardar y cuidar a la mujer embarazada, es decir, he dejado embarazada a una mujer, tengo que cuidarla, tengo que custodiarla, y ahí surge el matrimonio, es decir, cuidar la matriz, cuidar a la mujer, ¿sí? Cuidar eso que está en su vientre. Por eso el matrimonio en sí mismo, de un modo semántico, jurídico y de un modo religioso, nunca puede ser entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer, sino dentro de un hombre y una mujer, porque se busca la prole. Bien, pero más allá de eso quiero que quede en claro esto. La Iglesia no es que el Papa, apartando a este obispo, está diciendo que todas las personas que tienen tendencia homosexual van a ser castigadas. No, sí los actos homosexuales, sobre todo los actos sexuales y homosexuales dentro del clero, donde nosotros como sacerdotes hemos entregado toda nuestra sexualidad a Dios. No podemos buscar ni satisfacción en nosotros mismos a través de ningún acto de autosatisfacción, ni tampoco con otras personas del mismo sexo o de distintos sexos. ¿Por qué? Porque hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida a Dios. He escuchado con mucho dolor a raíz de esta situación de que el Papa ha apartado a este obispo, sacerdotes decir de que nosotros los curas somos solteros, que cuando nos consagramos a Dios simplemente decidimos no casarnos, y eso es mentira, es falso. El sacerdote cuando se consagra a Dios, se consagra todo su ser. Porque estos sacerdotes dicen eso como diciendo, bueno, si yo tengo relaciones sexuales con una mujer que no está casada, no implicaría ruptura de mi profesión de celibato. Y eso es mentira. Primero que mantener relaciones sexuales fuera del casamiento es pecado mortal. Segundo, nuestro celibato es entregar toda nuestra sexualidad y nuestra vida a Dios. Por lo tanto, el sacerdote no puede ejercer su sexualidad de un modo humano,
como la ejerce cualquiera. ¿Cómo ejerce la sexualidad el sacerdote? A través de la fecundidad. ¿La fecundidad a través de qué? De la vida pastoral, de la entrega. Por eso es padre espiritual, ejerce su paternidad sobre sus fieles, ejerce su sexualidad a través de la celebración de los sacramentos, de la fecundidad y de la conversión de las personas, a través de la ternura, del cariño hacia los demás. Y es importante que nosotros sepamos que el sacerdote se ha entregado plenamente a Dios y que no puede ejercer ningún tipo de sexualidad. Y ahí uno dice, bueno, pero entonces van a ser enfermos, porque una persona sin sexo no puede vivir. Mentira, es falso. ¿Cuántas mujeres que han enviudado o que se han separado viven años sin tener relaciones sexuales? Muchísimas. Y no por eso van a ser pedófilas. Muchas personas. ¿Cuántos hombres, por una cuestión de quedar impotentes o por una enfermedad, no pueden ejercer su sexualidad durante muchos años? Y eso no significa que implique una enfermedad mental para ellos. Ese es otro mito de relacionar la pedofilia dentro de la iglesia con el celibato. Sabemos nosotros que la pedofilia existe en el mundo no por el celibato, mucho antes de que exista el celibato, y que la mayor cantidad de los actos de la pedofilia están enmarcados dentro del ámbito heterosexual de personas casadas. Son abuelos, son padres, son parejas que tienen una vida sexual activa y que también ejercen violencia, violaciones, abusos y pederastía contra niños y niñas. Por lo tanto, esas dos cosas yo quería despejarlas bien y dejarlas en claro en este video. En primer lugar, para retomar y concluir, el Papa no corre a este obispo Kazaska polaco por cuestiones doctrinales, sino por cuestiones morales graves en orden a el pastoreo de su diócesis, para cuidar a este obispo de la salvación de su alma y para cuidar esa diócesis y a estos sacerdotes. En segundo lugar, la Iglesia no condena a los homosexuales, sino el acto homosexual, no porque ella quiera, sino porque está condenado en la Sagrada Escritura, como está condenado el acto sexual heterosexual fuera del matrimonio o extramatrimonial o antes del matrimonio. Y por último, todas las actividades sexuales de un sacerdote tienen que ir enmarcadas en orden a la salvación de las almas y no son en orden a el acto sexual común que tiene cualquier persona, sino en orden a la fecundidad de su ministerio. Y eso no engendra enfermedad, sino que engendra vida, engendra sanidad. No hay curas que se vuelven pedófilos, no hay profesores de educación física que se vuelven pedófilos, no hay profesores de música que se vuelven pedófilos. Hay pedófilos que se hacen curas, hay pedófilos que se hacen profesores, etc. Con esto no estoy estigmatizando ninguna profesión. Lo que estoy diciendo es que el pedófilo se define en la adolescencia, ya sabe qué tipo de acto sexual o de práctica sexual le gusta. Así que imagínense que para ser sacerdote uno tiene que estudiar mínimo 8 años, en algunos lugares 22, así que estamos hablando de una persona ya entrada en los 20 y tantos largos. Bueno, queridos hermanos, quería hacer esta aclaración porque muchos andaban confundidos, cargando contra el Santo Padre por esta situación de Monseñor Kazak, obispo de Sosnowiec. No sé bien cómo se pronuncia esta diócesis de Polonia, pero quería aclararlo también para hacer justicia a la verdad y también para que recemos por nuestro Santo Padre y que recemos también por nuestra iglesia, por los sacerdotes y para que no dejemos nunca de buscar verdaderamente la santidad. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Bien, así le tenemos al Padre Franco Carreras con el informe y su reacción de lo que ha sucedido en Polonia con este sacerdote. Te invitamos a que te suscribas, actives la campanita, dale like y deja tu comentario. Hasta el próximo video.